Liderar va de conversar. Desde la paz, la tranquilidad y el sosiego, la verdad se habla mejor, se charla mejor, se conversa mejor. Cuando mi sentido de identidad es hacia afuera, en el sentido de soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que me quieren, estamos muy vendidos. Hoy en día no va tanto de añadir cosas, sino de quitarte cosas. Bienvenidos a Pasen y Sean, el videopodcast de Postliderazgo en colaboración con CAT. En este episodio vamos a hablar de los corsés de liderazgo y además lo vamos a hacer con Marta Romo y José María Irisarri. Así que pasen y sean. Bienvenidos al nuevo episodio de Pasen y Sean, en el que vamos a hablar de los corsés del liderazgo, y para ello tenemos a dos personas maravillosas que estoy deseando escuchar. Tenemos a José María Irisarri, socio fundador y presidente de ONZA. Bienvenido y gracias por estar aquí. Encantadísimo. Y también a Marta Romo, socia fundadora de VIAP. Muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias, Antonella, encantadísima. Qué gusto teneros aquí. Además, estoy entre amigos, así que no puedo estar más contenta de la conversación que vamos a tener. Y os quiero hacer un montón de preguntas. Voy a tratar de ordenarme, como siempre digo, porque suelo dispersarme, así que no os cortéis en decirme, céntrate. Y antes de nada, y sobre todo también, ¿no?, para nuestros oyentes, que nos ayude mucho a concretar todo este mundo del liderazgo, me gustaría preguntaros cuál es vuestra definición a día de hoy de liderazgo. ¿Qué es para vosotros? ¿Cómo lo vivís? ¿Desde dónde lo vivís? Pues para mí, fíjate, liderazgo lo primero es una decisión. Dentro de esa definición, una vez tomada esa decisión, pues es una persona que tiene una visión y que es capaz de trasladar esa visión a otras personas y movilizar a esas personas que tienen una apertura y una capacidad también de leer el contexto. Y para mí es decisión, conversación y generar contexto. Buen resumen. No, sin duda, sin duda. Me ha dejado sin palabras. Marta, me ha dejado sin palabras. No, esa reflexión sobre el liderazgo unido a lo que, por supuesto, dice Marta, yo lo enfocaría desde dos aspectos. Uno, el carácter. Pues yo creo que para liderar es un tema también de carácter, de forma de ser, de forma de pensar, que luego profundizaremos seguramente en ello. Y luego hay que ser auténtico. Bueno, que seas de verdad. Porque cuando uno es de verdad, transmite verdad. Y cuando transmite verdad, para lo bueno y para lo malo, lidera esa situación, porque la verdad ejemplifica, porque la verdad profundiza, porque la verdad te hace escuchar, te hace ser lo suficientemente humilde para aceptar. Y estaba pensando mientras escuchaba, ¿cómo veis vosotros la trayectoria del liderazgo, ¿no? Nosotras llevamos, ya sea por experiencia, por trabajar en ello y demás, muchos años en el mundo del liderazgo, y yo he visto como cambios, modas, direcciones diferentes, ¿no? ¿Cómo diríais vosotros o cómo pintaríais esa historia del liderazgo si tuviésemos que...? Pues bueno, yo desde que tengo uso de razón, el liderazgo está como muy marcado, muy definido, un liderazgo muy de resultados, de orden y mando, de control. O sea, yo veo como el liderazgo ha ido evolucionando desde una perspectiva como con muchos límites y muy marcada, a otra perspectiva, que es donde estamos ahora, es un poco como un péndulo, a otra perspectiva más extrema en el que pues, la orientación está más hacia la persona, no hay tanto control, sino que se busca un poco más también la colaboración, lo humano, ya no son culturas tan competitivas, sino culturas más colaborativas, lo que buscamos. Hablamos de diversidad, hablamos de autenticidad, que esto hace años era absolutamente impensable porque parece que el líder estaba cortado por el mismo patrón. Para mí ahora el liderazgo es en plural y rescatando un poco lo que tú decías también, José María, de esa autenticidad. Al final, liderar, hoy en día tú puedes liderar desde lo que eres y yo creo que esa es la clave, porque al final los demás, las personas que pueden estar en tu equipo, olfatean, van viendo muchas cosas, muchos indicadores que hacen que seas creíble o no, ¿no? Y eso es fundamental, esa autenticidad. Entonces yo creo que nos hemos movido hacia un liderazgo como concepto mucho más abierto, más líquido, donde realmente cualquier persona desde un lugar determinado puede ejercer ese liderazgo, ¿no? Diferenciaría entre lo que es jefe y líder. Son dos cosas muy distintas. Me estabas haciendo ahora reflexionar sobre ese aspecto. El jefe es impuesto
Y el jefe, además, entonces, ese autoritas dado por el cargo, que no tiene nada que ver con el liderazgo, es un mundo radicalmente distinto. A un líder que lo que es una referencia, un ejemplo y una forma de hacer, con sus fortalezas y con sus debilidades. Es decir, la debilidad de un líder le hace ser a veces más líder. O sea, hasta ese punto. Entonces yo creo que ese péndulo al que aludías, que supone una transformación, supone ubicar el concepto líder en su justa medida, ¿no? Es decir, el jefe no es líder, el líder es carácter, autenticidad, valores, formación, ejemplo, honestidad, verdad y profundidad en la persona, ¿no? Es decir, es un componente mucho más humanista. Yo creo que hoy en día, en ese liderazgo más líquido, ¿no?, con menos fronteras, menos límites, también nos encontramos con muchas maneras de liderar que desconciertan y a lo mejor no te están tratando mal aparentemente, pero a través de la falta de verdad, de la manipulación velada, de las buenas palabras, pero no te doy toda la información, y muchas veces incluso el buenismo mal entendido, que no es humanismo, sino un querer proteger a la persona, pero que lo que estás haciendo es dificultar todo su desarrollo, ¿no? El tratar a lo mejor de ocultar información porque piensas que, uy, es que esto le va a desmotivar, uy, es que esto le va... Estás tú eligiendo por la otra persona, incluso estás eligiendo cómo quieres que se sienta. De alguna manera estás coartando también la libertad de tu equipo, ¿no? Y yo creo que hoy en día empezamos a tener también mucho de eso, que en el fondo es también una falta de autenticidad. Yo creo que a veces nos da miedo atrevernos a liderar en mayúsculas desde ese humanismo, ¿no?, de respetar la libertad del otro, de respetar la dignidad humana, ¿no?, y atreverse a hacer, pues eso, de liderar así como a lo ancho, ¿no?, sin tratar de modificar, ocultar para quedar bien, para que el otro no se moleste, para que tal. Y entonces desde esa perspectiva yo creo que uno de los desafíos del liderazgo hoy en día es la conexión con el otro, o sea, generar conexiones auténticas y profundas desde esas verdades, desde esa verdad y desde la libertad de dejar a todo el mundo pues, ser quien es y de sobre todo afrontar las situaciones desde donde puedan. Porque ahí es donde está el auténtico aprendizaje también, ¿no? Sí, no, pero que lo que has resaltado, es decir, yo creo que una de las variables precisamente para perder esa autenticidad y ese líquido, ese fluido de liderazgo está en el miedo. Yo creo que el miedo a la posición, el miedo al que dirán, el miedo a tal, que hace que las cosas no sean auténticas en el fondo, ¿no? Y luego a veces cuando se utilizan estos jefes de ordeno y mando y grito, bueno, porque están enfocados al resultado y a veces estas son rentables, entre comillas, a ese líder a corto plazo que le deja funcionar y lo utiliza. Entonces, en ese tipo de organizaciones, cuando ves eso, es duro porque luego hay mucho destrozo. Mucho destrozo en ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que el miedo juega un factor relevante en este tipo de planteamientos, ¿no? El miedo al cambio también, ¿eh? El miedo a qué van a pensar de mí, claro. A ver si yo soy auténtico, que es cuando fluye, por eso cuesta profundizar, ¿no? De hecho, sobre lo que estáis diciendo, estaba pensando que precisamente el título que hemos decidido para nuestra conversación de los corsés del liderazgo, a mí me hace ver la limitación del concepto en sí. Por liderazgo y la intención de reflexionar sobre esos corsés, para mí es mirar una mirada interior. Es quién soy yo, quién es el ser humano, cuáles son mis miedos, ¿no? Sí, de hecho, a mí siempre me gusta decir, ¿no? y me gusta mucho utilizar la neurociencia aplicada al liderazgo precisamente por esto, porque nos ayuda a entendernos mejor, ¿no? Y entender mejor al otro. Y siempre me gusta decir que todas las herramientas de liderazgo no están afuera, sino que están dentro de nosotros. Que venimos de décadas invirtiendo en las organizaciones en muchísima formación en habilidades y tal, que está fenomenal, y herramientas y tal, pero en el fondo hemos estado dejando de lado esa dimensión mucho más íntima, más profunda, ¿no? de esa parte de autoconocimiento que va más allá de saber cuáles son mis fortalezas y mis oportunidades de mejora. Va mucho más allá de eso.
tiene que ver también con conocer mis miedos y conocer también cómo reacciono yo ante el miedo, que muchas veces hay sorpresas. Yo a veces conmigo misma me sorprendo, ¿no? Que siempre he pensado que las reacciones ante el miedo, pues la típica, ¿no? Lucha, huida o me paralizo, ¿no? Pero hay otras muchas también derivadas, ¿no? O qué cosas a ti te hacen reaccionar, qué botones está pulsando tu entorno, tu equipo, para que tú en un momento dado tengas una reacción desproporcionada o se dispare ese miedo. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío importante, potente, de profundidad, de profundizar en los liderazgos, pero además de manera íntima, de atrevernos, ¿no? Y luego la segunda derivada de atrevernos también a mostrarnos vulnerables, ¿no? O sea, a mostrar realmente lo que somos, con lo bueno y con lo no tan bueno, ¿no? Está claro, es decir, el momento en que tú haces una introspección y ves tus fortalezas y debilidades, las fortalezas es mantenerlas o incrementarlas a través de herramientas y las debilidades son mejorables. Pero hay debilidades que son debilidades. Es decir, yo nunca sabré hacer un Excel bien. No, nunca. Aparte seguro que ni quieres. Ni quiero, ¿no? ni me interesa, Por eso seguramente. ni aporto nada. Entonces, Claro. es decir, que hay gente brillantísima. Entonces, yo creo que lo que también es importante es decir, no sé hacer un Excel bien y no lo quiero hacer, no lo voy a hacer bien nunca. Pero tengo la suerte de poder colaborar con gente que hace unos Excel increíbles de buenos, o gente que identifica un talento de una manera brillante. El asumir eso hace que configures a tu alrededor un equipo lo suficientemente multidisciplinar para que todo se engrandezca. O sea, que todo suma, todo es positivo. Total. Sí, sí. Claro, pero de la misma manera que la gente tiene miedo a introducir nuevas tecnologías, el tema de debate permanente de la inteligencia artificial, de tal, la gente tiene miedo a veces a profundizar en sus debilidades, ¿no? Es un ejercicio de humildad y es un ejercicio de generosidad brutal, Sí. brutal, que requiere un esfuerzo y requiere un pensamiento profundo. De hecho, yo creo que deberíamos atrevernos o sea, tenemos como el currículum, ¿no? Donde vemos toda nuestra trayectoria, experiencia, formación, pero luego hay un currículum B, que es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y cuál es tu historia. Y a mí me gusta mucho trabajar a veces desde ahí cuando bueno, tratamos de ayudar a los líderes, ¿no? Desde compartir historias, ¿no? Oye, ¿cuál es la historia que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí. Venga, cuéntame ahí Cuéntame. la verdad y yo te Exacto. cuento también mi Claro. historia. Y desde ahí es que hay empatía, hay conexión. Es muy difícil juzgar a una persona y no conectar con ella cuando conoces realmente su historia, ¿no? Y atrevernos a hacer eso, a tener esas conversaciones auténticas realmente, porque yo creo que liderar va de conversar, es uno de los desafíos que tenemos ahora mismo. Yo es donde veo muchas veces más dificultad a la hora de tener esas conversaciones realmente auténticas, realmente honestas, brutalmente honestas, diría Brutalmente yo. honestas, que te hacen Sí. sufrir. O sea, que llegas al sufrimiento. Te ponen un Cuando poquito uno en llega al tensión. sufrimiento interno es porque ha entrado la reflexión, pero eso yo tengo también el convencimiento de que genera paz y genera tranquilidad y sosiego. Y desde la paz, la tranquilidad y el sosiego, la verdad se habla mejor, se charla mejor, se conversa mejor, se transmite mejor. Cuando analizas eso desde el punto de vista de la persona, o sea, es que todo tiene que girar alrededor de eso. O sea, si no gira alrededor de eso, los pilares son de caña, no hay cimentación. No hay cimentación. Yo creo que los tres estamos convencidos en esta línea, pero en mi experiencia del día a día no es tan así, porque en el mundo organizacional, en el mundo del trabajo, me cuesta mucho que de verdad vean la utilidad del conocimiento del ser humano. Me encuentro muchas veces con que un trabajo profundo de conocimiento de uno mismo, de trabajar el ser humano, de empezar a hablar de neurociencia o de filosofía, hay algunas empresas que me alegra decir que están haciendo súper bien los deberes y están muy convencidas, pero la mayoría no. Para mí es obvio, pero no sé por qué no se ve, o sea, se ve de hecho un poco como una marcianada, sinceramente. Sí, que te empiezan a mirar como, sí, todavía ahora mismo. Sí, es verdad. Yo me voy encontrando cada vez más con más empresas y directivos que están convencidos. O
O sea, realmente yo ahí tengo una mirada bastante esperanzadora porque es Sí. verdad que, bueno, a lo mejor también los que nos contratan es porque también tienen más Son sensibilidad. sensibles Eso a es. ese tema, Eso Pero, es. pero sin es duda. verdad que cada vez hay más volumen. Antes a mí me costaba más. Para mí una clave muy importante es no desvincularlo del negocio, ni dejar de hablar del negocio. Y uno de los grandes desafíos que tenemos las personas que estamos en este lado humano de las organizaciones, los departamentos de personas, de recursos humanos, es que muchas veces se alejan del negocio y no hablan ni Totalmente. siquiera un lenguaje de negocio. Eso Y es. eso no lo podemos perder. Yo siempre entro por ahí. Y cuando hay conexión ahí, cuando empatizamos desde ahí, pues ya te empiezo a hablar de las causas que te pueden llevar a conseguir resultados. Y a mí la neurociencia me ayuda mucho, mucho. Para mí es una clave importantísima. Yo, pues eso, en 2010, 2011 es cuando hice este clic de decir, Dios mío, esto a las empresas, porque empecé a ver cómo esos directivos más escépticos, analíticos, ¿no? Con una mente a veces más cuadriculada para este tipo de cosas, ¿no? Pues desde la ciencia, desde ese conocimiento neurocientífico, donde primero comprenden, pues empezaban a entender determinadas cosas y a comprar este tipo de trabajo, ¿no? Y entonces a mí me ha ayudado mucho la neurociencia como herramienta para entrar. Y una vez dentro, o sea, el lenguaje de negocio y la neurociencia. Y luego una vez dentro, pues cuando la persona ya ha entendido el porqué y el para qué de todo esto, es que nadie se resiste, nadie quiere perderse el que le puedan ayudar a desarrollar su potencial desde los cimientos, ¿no? desde lo más profundo del ser humano. Esto es un pico pala, como la introducción de las nuevas tecnologías, Claro. como los cambios organizacionales, como, bueno, pues porque la gente tiene miedo. Entonces el miedo es tremendo, es una barrera brutal para todo en general y en las organizaciones también, ¿no? Entonces requiere un tiempo, requiere ir, yo creo que como dice Marta, ¿no? Es decir, poquito a poco, probándolo. Bueno, yo creo que la sociedad va evolucionando en todos los ámbitos, ¿no? En todos los temas que vamos viendo, como, joder, esto en mi época era impensable. O sea, como alguien podría, no sé, no fumar después de comer en un restaurante. O sea, esto era impensable. Y hoy no solamente no es impensable, sino que es inadmisible. Pero para cualquiera, para el fumador, para el no fumador. Entonces, conceptos tan livianos como esos que nos cuesta aceptar, ¿no? Seguramente mis nietos verán y mirarán, oye, aquello del posliderazgo, de la neurociencia, ahora ya es un dogma ya, casi, ¿no? De realidad. Estoy convencido. Y estáis hablando de miedos, ¿no? ¿Qué miedos se os ocurren y qué experiencias profesionales tenéis de cuáles pueden ser las mayores limitaciones entre el liderazgo y el ser humano, ¿no? Nuestros miedos, nuestras necesidades, no, lo que sea? En vuestra experiencia, ¿cuáles serían? Para mí hay un miedo, hay muchos miedos, pero hay uno que, que me parece tremendo y que está prácticamente en todos nosotros, porque es inherente al ser humano, ¿no? Y que choca además con un instinto, una necesidad que tenemos todos, ¿no? Y para mí, que ahora lo explico, pero esta conjunción explica muchas cosas de algunos comportamientos que tenemos a veces, ¿no? Por un lado tenemos como una necesidad muy grande de aprender, o sea, es un instinto en el ser humano, crecer, evolucionar, aprender. O sea, yo no conozco a nadie que aspire a ser mediocre. Todo el mundo quiere crecer, mejorar, ¿no? Ser mejor Otra persona. cosa que quiera esforzarse. Claro, claro, pero por lo menos como que esa voluntad está ahí, ¿no? Pero luego tenemos una necesidad muy grande, muy grande, de aceptación, de sentirnos queridos, valorados y apreciados. Y claro, cuando tú conjugas estas dos variables, quiero aprender, quiero crecer, pero claro, para que esto suceda, tengo que arriesgarme, me puedo equivocar, tú me puedes dar feedback, me puedes decir. Entonces, muchas veces no me atrevo a mostrarme en todo mi esplendor por ese miedo a que a lo mejor si me arriesgo demasiado, si soy demasiado auténtico, a lo mejor no me quieres, no me aceptas, no me valoras. Y eso nos limita un montón.
muchísimo, muchísimo. Y yo es algo que ahora estoy trabajando mucho cuando hago acompañamiento individual, este trabajo profundo de decir, necesitamos trabajar y reforzar esa confianza, no solo autoconfianza, sino una confianza como estado casi de ánimo vital, o sea, de vivir en confianza, para que aflore todo lo que realmente hay dentro de nosotros, porque ahí sí que estamos muy, muy encorsetados, con ese miedo a no ser aceptado, a no... Y entonces atreverse desde ahí pues a ser diferente, a ser como tú eres, a expresarte, a preguntar cuando no sabes, a reconocer que te has equivocado. Y cuando empiezas a trabajar desde ahí y desde esa confianza, empiezan a pasar cosas maravillosas con tu entorno más cercano, con tu equipo, y vas ampliando un poquito ese círculo, ¿no?, de autenticidad y de honestidad. Entonces, para mí, ese miedo que es como muy intrínseco, ¿no?, desde que nacemos queremos ser queridos, yo creo que nos acompaña siempre. Y si somos capaces de verlo, de reconocerlo y de quererlo también, de querernos así y trabajar esa confianza, vamos a estar como mucho más, como hablabas tú antes, de la paz, de la tranquilidad, que para mí es la emoción del aprendizaje, ¿no?, la sorpresa y la tranquilidad. Desde esa tranquilidad podemos evolucionar muchísimo más, ¿no? Claro, porque además desde esa tranquilidad y ese reconocimiento de lo que uno es en cada momento, transmite verdad. Y la transmisión de verdad es como un dinamo. Es decir, que una transmisión de verdad genera un reconocimiento por parte de fuera de lo que eres, tú te mueves en eso y eso te hace seguir creciendo y creciendo y creciendo desde la tranquilidad. Y ese miedo lo quita. Indudablemente también hay muchos estereotipos sobre lo que al final, a veces, yo sí me he encontrado a veces en la vida de que determinados perfiles son productos, ¿no? Entonces se venden como producto y muchas veces en su ámbito profesional es una persona distinta a su ámbito personal, ¿no? Y eso a mí me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado muchísimo la atención porque siempre en la distancia corta son unas personas y en grupo son otras personas. Y yo creo que eso es ese miedo que te va hasta que un día dices, hasta aquí, ¿no? Hay que decir, se acabó. Se acabó, o sea, no hay que seguir. Es mucho mejor ir de frente, ¿no? Y es un círculo vicioso porque entonces no das la oportunidad tampoco a los demás de que te puedan querer con eso, de que te puedan amar ahí. Y para poder hacer eso, o sea, tengo que tener la oportunidad de ver cuáles son esas cosillas, esas miserias que todos tenemos, ¿no? Y cuando yo soy capaz de mostrártelo y tú a mí, y podemos ahí aceptarnos, ¿no?, amarnos, ¿no?, bueno, Sí, sí. aceptarnos tal y como somos, pues ahí generamos esas relaciones auténticas y empiezan a suceder otro tipo de dinámicas. Y eso ya es un círculo virtuoso, ¿no? Y yo creo que cuando empiezas a relacionarte desde ahí, empiezas a probar, quieres más de eso. O sea, yo creo que cuando una persona, incluso en el entorno empresarial, conecta con esto, yo me he encontrado personas huesos duros de roer, esto que dices, madre mía, a ver cómo, pero de repente han tenido alguna experiencia así de autenticidad, de conexión profunda, de aceptación, en un entorno, a lo mejor en un comité de dirección, donde de repente hay esa conexión y donde de repente se abren a la posibilidad de que, oye, que a lo mejor el otro puede tener razón y no soy yo aquí el poseedor de tal. Claro. Y quieren más de eso. O sea, yo creo que cuando contactas mínimamente con algo de autenticidad, quieres eso. Yo me he encontrado también, además de todo eso, el cómo hemos construido cada uno nuestra identidad. Cuando mi sentido de identidad es hacia afuera, en el sentido de soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que me quieren, estamos muy vendidos. Entonces, en el momento en el que no tengo, no me quieren o no sé, mi identidad se tambalea. Cuando quieres trabajar eso, lo que les estás diciendo es, voy a tocar tu identidad. Sí, Y sí, ahí y es ahí la medito. cuando, bueno, la Bueno, dificultad de, pues no sé ni si me apetece ni cómo puedo ir por ahí, ¿no? A mí esto que estás diciendo, fíjate, me parece fascinante y ahora es algo donde pongo mucha atención, bueno, en mí, ¿no? Cuando estoy en una conversación, por ejemplo, con alguien de mi equipo o cuando trabajo con algún directivo y hablamos de estos temas, como trabajar la identidad, que efectivamente que es algo muy complejo, profundo, que puede generar cierta... Pero centrarnos en esa identidad auténtica en el momento presente
Y eso tiene que ver con quitarte esas etiquetas que tienes, que te van acompañando. Por ejemplo, cuando eres responsable de un equipo, cuando eres el jefe, ese concepto de liderazgo, en positivo o menos positivo que tengas, o sea, cómo tú definas liderazgo o cómo tú definas las cosas va a condicionar obviamente la conversación que tengas con esa persona en tiempo presente, ¿no? Entonces yo ahora lo que hago es que siempre digo, mira, no pienses, o sea, no pienses que eres el jefe hablando con... Vamos a centrarnos en lo que eres ahora mismo y que es absolutamente real y palpable. Y yo ahora mismo soy una persona que estoy hablando contigo y contigo. Y ya está. O sea, soy una persona que estoy en este momento escuchando, pensando y compartiendo con vosotros. Nada más, ¿no? Y entonces, posicionarte desde ahí como incluso... eso, quitándote otro tipo de etiquetas, porque es verdad que soy Marta y mi nombre tiene una serie de condicionantes, soy la hija pequeña, soy hermana, soy madre, soy esposa, soy CEO, soy consultora, escritora, muchas cosas, pero todo eso me constriñen y me hacen muchas veces comportarme de una manera, bueno, acorde a cómo yo defino todas esas realidades, ¿no? Y eso muchas veces me limita en la relación. Y me he dado cuenta que cuando me centro en, a veces que me noto nerviosa, ¿no? O eso, cuando estoy trabajando con alguien y lo veo, digo, quítate todo eso, vamos a centrarnos en que estamos aquí tú y yo y somos dos personas conversando. Y yo me voy a centrar en escuchar y ya está, ¿no? Y solo eso. Y ya desde ahí se pueden hacer muchas cosas. Me está haciendo ¿verdad? un máster de vida. Estoy tomando muy buena nota de esta. Me parece un matiz interesantísimo. Pero es que son cosas muy sencillas. Sí, es muy sencillo, pero claro, es un ejercicio, es sencillo de plantear, dificilísimo de hacer y maravilloso, como tú dices, Sí. Marta, maravilloso. O sea, tomo muy buena nota sobre el ser persona en el momento, ¿no? Y la vida es un aprendizaje y por eso es un tema al que yo creo que ahora, unido a todo lo que estábamos diciendo del sosiego y tal, es la curiosidad. O sea, la curiosidad y la pasión. O sea, son dos herramientas que a mí me fascinan. O sea, el ser curioso, pues me interesa por qué esto es así, por qué hemos montado, por qué Antonella esta reflexión, por qué Marta piensa en neurociencia, por qué neurociencia, por qué... O sea, el por qué y la curiosidad, que a veces simplemente es observar. Total, claro. Y no estudiar, porque no te da la vida para todo lo que quieres, pero observar el comportamiento, observar cómo lo hacen los demás, leer, tal. Bueno, o sea, que es eso, curiosidad. Lo que pasa es que para poder activar ese tipo de actitudes, de inquietudes, de emociones, bueno, como lo veamos, ¿no? Necesitamos ir más despacio. Vamos tan rápido que la curiosidad, el sosiego, la ternura, o sea, hay como una serie de estados, vamos a llamarlo así, vitales tan necesarios, tan importantes, tan humanos, que nos permiten relacionarnos auténticamente, aprender, vivir con pasión, que se cuecen a fuego lento y necesitamos ir mucho más despacio. Vamos tan rápido todo el tiempo, ¿verdad? Que Los ansiosos, hay gente que es más ansiosa. Sí. Los ansiosos tenemos ese gran defecto, claro, que es reducir. Sí. También es un volumen de 0 a 10, pues hay ansiosos de 10, de 9, de 8, y hay que trabajarlo. O sea, lo que al final volvemos es que en función de todas estas cosas que hemos puesto encima, es una cuestión de trabajo personal. Y claro de trabajo personal, y pico pala, y otra vez, inasequible al desaliento. O sea, esto es una... Pero fíjate, para mí el trabajo personal que estás diciendo, hoy en día no va tanto de añadir cosas, sino de quitarte cosas. O sea, para mí ahora los planes de acción son de dejar de hacer o de reducir cosas. Porque es que no cabe más. Pero viene de una reflexión, ser selectivo. Igual que eres selectivo con tu vida social, es decir, no puedes salir a cenar todos los días fuera y a comer todos los días fuera, pero tampoco puedes dejar de ver a tus amigos. Entonces, tienes que intentar poner en valor tu familia. Es decir, al final hay 3 grandes pilares desde mi punto de vista, igual hay muchos más, pero son tu familia, en el más amplio sentido de la palabra, tus amigos y tu trabajo. Si esos pilares, equilibrarlos, tiene dificultad, porque no es fácil. Pero lo que tengo clarísimo es que hay que dedicarle tiempo a los 3.
El punto o sea, el punto en común, ¿no?, de lo que estamos diciendo es si tenemos toma de conciencia sobre esto. Y para tomar conciencia hay que parar. O pausar cuanto menos. Ya parar tiene muchos matices. Creo que nosotros bueno, lo hemos perdido en el camino, o que también nuestro contexto nos lo complica, porque al final tenemos muchísima información alrededor y pasan muchísimas cosas que hace que nuestra atención, ¿no?, se vea muy fragmentada. Sí. ¿Qué os ha servido a vosotros para tomar conciencia, para mejorar vuestro nivel de conciencia? ¿En qué os habéis agarrado? ¿Qué pasos habéis dado que nos puedan ayudar? Bueno, hablando de todo lo que estábamos hablando hoy, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho el no parar, que a veces no es fácil, como decías tú, Antonella, pero sí ir más despacio en todos los sentidos. O sea, imagínate que al hablar te propones hablar un poquito más despacio, dejar que haya algún silencio, por ejemplo. Ese primer pequeño paso ya de hablar un poco más despacio te va a permitir ser más consciente de lo que estás pensando, de cómo te estás sintiendo y de las palabras que eliges para expresarte. Simplemente por ir un poco más despacio y por atreverte a introducir el silencio como parte del vivir, como parte de la vida, ¿no? Y eso llevado a lo que decías antes, una relación. ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar hablando o todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas? Permitir también de vez en cuando que entre un poquito de aburrimiento, que es siempre la antesala de algo mejor, ¿no? Y de nuevo para eso hay que dejar de tener un montón de estímulos y parar. Bueno, yo coincido en el sentido del intentar bajar los ritmos. Yo creo que el tema de ir como un pollo sin cabeza, que en etapas de mi vida yo lo he vivido, o sea, he vivido, digo, y luego lo analizo en la distancia y digo, ¿cómo se puede vivir así? Bueno, pues se vive mal. Se sobrevive. Se Sí, me lo has quitado de la boca. Se vive mal, se sobrevive. Vivir. Entonces, necesitas tiempo, necesitas reflexión, necesitas quizá hacer, no sé, una pausa al final del día para sacar conclusiones. Es decir, mi día, pues me he aburrido, qué bien, qué gusto. O sea, no pasa nada, no pasa nada. Y sobre todo empezar a quererse a uno mismo, ¿no? Yo creo que el ejercicio de quererse a uno mismo también es importante. Y aceptar la crítica, que a veces es muy dura. Yo creo que aceptar la crítica es un magnífico ejercicio que te enriquece mucho, ¿no? Que cuesta una barbaridad y determinadas posiciones cuesta mucho, pero aceptarla con dignidad y con generosidad, desde el punto de vista empático, ¿no? De entender por qué te lo están diciendo, que casi siempre es sin maldad ninguna, ¿no? Y siempre tendemos a darle una vuelta a eso, ¿no? O sea, la aceptación de la crítica y la reflexión sobre ello te hace crecer muchísimo, yo lo creo. Pues muchísimas gracias por este rato. La verdad es que es un gusto escucharos y me encanta cerrar con estas reflexiones que habéis hecho. De hecho, espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado de esta pausa para esta conversación, que son los ingredientes, además, que hemos puesto sobre la mesa y que nos ayude a reflexionar sobre cómo estamos viviendo en lugar de sobreviviendo. Así que os esperamos en el próximo capítulo y muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, un Muchas placer. gracias.